Comienza Sota, Caballo y Rey. Antonio. Buenas noches y bienvenidos a Sota, Caballo y Rey, programa número 4. Hoy tenemos un invitado que nos hace mucha ilusión presentar y que esté aquí. Bienvenido, José. Hola. José es músico, o como él se define, él no es nada. Y a partir de ahora va a continuar con la presentación. Quien más lo conoce de nosotros tres, que es nuestro amigo Guille Reales. Buenas noches, Guille. Buenas noches, Antonio. Hola, Fran. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues a mí me hace mucha ilusión que viniera José hoy, porque yo a José lo conozco desde hace muchos años ya, y bueno, yo creo que Fran también, pero igual no tanto como yo. Y José es una persona fascinante, o sea, además de polifacético, ¿no? Porque él hace instrumentos, enseña música, toca, da conciertos, bueno, hace un puño de cosas que a lo mejor si él se suelta después os las cuenta, ¿no? Pero una cosa que me gusta de José es que él siempre consigue ver ese lado friki de la música, ¿no? Esa conexión de la música con las matemáticas, de la armonía y todo eso, ¿no? Entonces, le convencí para que viniera con nosotros hoy y que nos hiciera un hueco en su apretadísima agenda. Así que, bueno, José, no sé si quieres empezar contándonos un poco de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, si veis que se ve muy colorado a mi alrededor es que Willy me ha hecho sonrojarme. Que yo quería hoy hablar un poco de la base matemática de la música. He intuido que iba a estar entre friki y he dicho, pues vamos a hablar de la base matemática de la música y de la síntesis y vamos a usar como hilo conductor la búsqueda de vida alienígena. De vida alienígena inteligente. Matemática, música y alienígenas, estoy emocionado. Pillo gorrito, ¿eh? Creo que voy a terminar decepcionando, ¿no? Porque he puesto las expectativas muy altas con el tema. Bueno, aquí siempre las superamos. O sea, aquí ponemos las expectativas en un punto y después. O sea, aquí decepcionamos siempre, así que claro, está bien. Y si no las superamos, simplemente le tiramos media hora más de programa hasta que la superamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, vale. Antes de seguir, Currante, ¿no? antes de seguir, quiero decirle a la audiencia que si no nos pueden disfrutar en riguroso directo, nos pueden escuchar a través de las principales plataformas de podcast, tales como Spreaker, Google Podcast, etc. y en YouTube. Y si nos has descubierto por otro lado, que sepas que todos los miércoles cada 2 semanas nos tienes en twitch.tv/Saikomi. Y poco más. Así que, José. O unos miércoles. Si queréis, déjame yo interrumpir tu interrupción. Muy bien. Que si queréis lanzarnos preguntas, sea de música o de lo que sea, cualquier cosa a José, la podéis lanzar por el chat o por Twitter. Correcto. Que tenemos al equipo del programa vigilando ambas vías, así que... Sí, lo que pasa es que estoy viendo que hay como un delay en el Twitch respecto de donde estamos, del Discord. Sí. Entonces voy a... de vez en cuando entraré ahí a ver si alguien ha escrito algo en el chat, alguna pregunta o sí, incluso puedes pausar el streaming y dejar el chat y lo puedes seguir viendo, así que por eso no hay problema. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a Vamos a meternos ya en el técnica. Sí, porque puede ser muy largo, depende de hasta dónde queramos llegar y por cuántos derroteros nos queramos ir. Esto de verdad es un tema interminable. Entonces, ¿Barry Aliens cómo son? ¿Qué pinta tienen? Pues son verdes y chiquitillos que... No, es coña, habla de eso. He escogido de título Sueñan con Bach las antenas de Arecibo y no sé si la gente sabrá lo que es a qué me refiero con Arecibo, que es un conjunto de telescopios que había, creo que... O con Bach. O con Bach, que significa riachuelo en alemán, si mal no recuerdo. Ni confirmo ni desmiento, por alusiones. Además, Fran ha sabido que lo estaba mirando mientras lo decía, porque él es el que tiene el alemán más fresco.
Pero digamos que riachuelo no es una palabra que yo utilice mucho en mi día a día. Ya. Ni en español, vamos. Arecibo es un conjunto de telescopios, de radiotelescopios, que creo que están en Puerto Rico, que se dedicaban a... porque ya lo están cerrando, o ya lo han cerrado, ¿no? Decías, Antonio. Estaba en estado ruinoso y lo han chapado. Además, creo que lo que era la parte del telescopio, que era lo que estaba colgando, eso, uno de los cables saltó y se estampó en el suelo. Se desplomó todo. Sí, se desplomó. No, hicieron un Cristo con la antena. Totalmente. Y ahí se fueron millones de euros por el retrete. Por no mantenerlo, sí. Pues esta gente se dedicaba a escuchar con radiotelescopios diferentes frecuencias para ver si había suerte de que en alguna de ellas les llegara alguna transmisión alienígena. Era básicamente esa su... Y hay una película que espero que hayáis visto todos, y si no os la recomiendo, que se llama Contact, que el guión es un libro de Carl Sagan, que se llama igual, creo, es una película homónima. Y hay una escena en la que los alienígenas contactan con la Tierra. El radiotelescopio capta una señal. No sé si la recordaréis, a mí el sonido se me quedó grabado en la cabeza. Uy, no se escucha bien. Ahora sí. Come on. All right, it's restarting. Dice 2, luego 3. Wait a minute. Those are numbers. That was a 3. The one before it was a 2. Base 10 numbers. Just start counting now. See how far we can get. 1. Seven. Y 7. Those are primes. 2, 3, 5, 7. Those are all prime numbers. And there's no Y way. ahí se dan cuenta de que son números primos y no hay ningún fenómeno natural conocido que enumere los números primos. Sin embargo, son una realidad matemática los números primos. Y una realidad matemática, digamos, común a todo el universo. Si hay otra inteligencia alienígena, van a estar de acuerdo con nosotros en que 2, 3, 5, 7, 11, 13 son números primos. O sea, no son divisibles por ningún otro número más que por sí mismos. Gracias por la Esa es la aclaración. definición de primo. Sí. No Gracias, primo. Que aquí no sabemos cuánta gente de la LOC se nos está viendo, ¿vale? Claro, no sé qué conocimientos previos asumir. Yo la verdad soy de letras, no tengo especialidad de matemáticas. Pero sí, los primos son números que solo son divisibles por sí mismos si quieres un resultado En números enteros. Exacto. Claro. Y además todos los números se pueden componer, todos los números son o primos, todos los números enteros son o primos o producto de primos. Y esto lo vamos a ver más adelante reflejado en otras cosas. En música, una cosa en la que quizá ya os hayáis dado cuenta indirectamente de los primos será en ritmos, ¿no? Tenéis como veréis que un 2x4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es muy similar a un 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tiene más o menos el mismo tipo de carácter. Sin embargo, un 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiene un carácter diferente, ¿no? No hay tanta variación del 2x4 del 4x4 porque al final ambos son binarios, ¿no? 4 es 2x2. Está compuesto por el primo 2 únicamente. Y en un 6x4, por ejemplo, tenemos la combinación del 2 y el 3. Pero eso es, digamos, una cosa más... técnica, a lo mejor. De alto nivel. Lo que quiero explicar hoy es cómo la música está basada en principios igual de universales que los números primos. Y por qué esos principios son pueden ser una demostración de inteligencia alienígena. A ver, hay una cosa, la sonda Voyager. Sí, el disco de oro. Sí. Lleva el disco de oro con música. Con música. Correcto. Para el que no lo sepa, en los años creo que fueron 70, se lanzaron... Fueron 2, la Voyager 1 y la Voyager 2, creo. Era Voyager 2. Bueno, imagino, no sé, estoy aquí hablando Si por mal no hablar, recuerdo. Entonces, una lleva un disco de vinilo
de oro con cierta música, y aparte llevan como una especie de códigos en las que nos describen a nosotros físicamente. Sí. Cómo es la especie humana y tal. Es bastante interesante. Y hablando de Contact, para mí es una de mis películas fetiches que digamos, en el podcast anterior sobre películas que estuvimos, no la mencionamos, pero a mí es una de las películas que de pequeño me voló la cabeza. Porque Te hizo cambiar. sí, hablan mucho de matemáticas, como por ejemplo la escena de no, es que el plano no es 2D, es 3D, y de repente te hace la mente, ¡pum! Hostia, es verdad que coincide, tal y cual. Esa peli es una maravilla. Justo eso que acabas de mencionar, por cierto, y también lo que has dicho del disco, en eso también estuvo bastante implicado Sagan. Sí. Tuvo bastante que ver con el diseño del disco, con la reflexión de por qué la música era una buena idea. Y con el diseño de los humanos que están dibujados en el disco de oro. Que no sé si tenéis la imagen presente, pero el hombre sale así, como saludando, y la mujer no. Y la reflexión que había detrás de aquellos que si ponían a los dos así con la mano, pensarían que esa era la forma estándar de nuestro cuerpo. Entonces, es un poco ese tema, ¿no? De cómo haces para transmitir información sin que se malinterprete cuando no hay un contexto común. Pero pues son un hombre y una mujer blancos. No. Tienen rasgos, Vale. combinados. Sí, igual la mujer tiene los ojos achinados, el hombre tiene la nariz así más chata. Son como una combinación un poco de Interesante. Eso es interesante. Hubo auténticos debates detrás de todo, ¿no? De cada decisión que se tomaba, como es normal. Sí, imagínate, para mandar un disco al espacio que nos va a representar a todos, pues imagínate. Claro. Hay que someterlo a consenso. Pues Quizás hay que ser muy optimista para al final esperar que ese disco efectivamente se encuentre y que haya un contacto alienígena a través de ese medio, ¿no? Habría que haber lanzado como 900.000 sondas Voyager. Efectivamente. Hace como 10 años que luego eso será otro debate, ¿no? Queremos que de verdad, o sea, es bueno que nos encuentren, porque si de verdad hay algo pululando por ahí y es capaz de venir a vernos, lo mismo no nos conviene. yo soy de la opinión, hay diferentes opiniones, ¿no? Yo soy de la opinión de que es bueno, porque si tienen la capacidad de viajar largas distancias, tienen la capacidad de hacer minería espacial y por tanto no nos necesitan para ningún recurso. Pueden coger oro, diamantes, lo que quieran. Bueno, diamantes no son raros de encontrar realmente en el espacio, pero cosas más raras como oro las pueden conseguir de planetas no habitados. ¿Para qué meterse con nosotros? En todo caso, lo interesante de encontrar un planeta como el nuestro, suponiendo que la vida sea más o menos rara, es el encontrar diversidad de vida, ¿no? Claro, pero eso es la asunción que hacemos nosotros de qué es lo que ellos esperan o qué es lo que ellos pueden querer de nosotros. A menos que sean sádicos gratuitamente, no encuentro por qué iban a causar. Había tres hipótesis, en plan, creo que eran tres. Una que nos habían contactado ya, pero habían visto que no merecíamos la pena. Otra era que si nos contactan son conquistadores. No, es que no veo esa, de verdad. Bueno, quién sabe. Y la tercera, que era la que dicen que estamos solos en el universo. O que ninguna civilización haya pasado al suficiente grado tecnológico para conseguir a través de la distancia encontrarnos. Correcto. O por lo menos dejarse ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Contact? ¿Qué es lo que llama el gran filtro? Sí, que por cierto, a mí me gustaría que en todos estos programas que hacemos también pues colásemos de vez en cuando cosas que nos gustan y que recomendamos. Entonces hay un canal de YouTube que, por cierto, creo que me lo pasó José, que tiene un nombre muy raro porque es en alemán, pero todos los episodios están en inglés. Exacto. Que se llama Kurzgesagt, lo voy a poner en el chat, ¿vale? Y son vídeos súper interesantes sobre diferentes aspectos, hablando de universo y tal, y es todo animado, compacto, con pajaritos y no sé qué, y mola mucho. Y si os interesa este asunto, tienen muchos vídeos hablando sobre el universo, sobre el espacio, sobre la vida extraterrestre y demás. O sea, que voy a poner el nombre en el chat. Quiero agradecer a
a Dragion3 que ha puesto una foto en el chat del disco de vinilo que iba en la boya. ¿Vale? Que si queréis lo podéis ver. Está bastante chulo. Ole. ¿Y se sabe dónde está el Voyager ahora? ¿O? Creo que fue hace cerca de 10 años, salió de la Vía Láctea. Y ya. No. Del sistema solar, de la Vía Láctea. Perdón. Sistema solar. Me he liado yo, perdón. Del sistema solar, ahí sí salió. Sí. Pero que ya. Y ya vete a saber, ¿no? Que se sepa, ya no están llegando. No se le espera. Quiero volver a una cosa que has dicho antes, Antonio. Has hablado de cómo en un momento en Contact están recibiendo unos datos e intentando cuadrarlos, ¿no? Como en una matriz. Sí, los folios. Y luego descubren que es en un plano en 3D. Correcto. Y ahí tiene sentido. Eso es un problema muy, muy importante si quieres transmitir imagen o vídeo por medio que quieres comunicarte con una nave alienígena que has visto y quieres transmitirle este vídeo, nuestra retransmisión de Twitch. Pero no os conocéis y no compartís ningún protocolo. Un protocolo de imagen puede ser, te voy a pasar una secuencia de números, de tuplas de 3 números. No me hables de protocolo. No, pero tú me entiendes. Sí, claro, te entiendo. Tú tienes que decirle cuántos píxeles de ancho y luego pasa a la siguiente línea, tienes que decirle cómo interpretar. Como futuro técnico informático te entiendo. Todo en HTML, vamos. Pero igual no me entiende toda la gente que está escuchando. Para enviar imagen tienes que mandar una barbaridad de datos y la otra persona tiene que saber cómo desempaquetarlos, cómo multiplexarlos para crear una... Tengo un ejemplo en mente bastante bueno, José. A ver. El final de Independence Day no es posible. Llegas con una nave alienígena a la nave nodriza y no le puedes meter un virus informático humano a ese sistema de alien, ¿vale? Claro. Es por poner un ejemplo medio gracioso. Y tú que tienen ellos MS2 y tú vienes con un Windows 10 y me maneras. Claro. Tienes que conocer muy bien su sistema operativo y todo eso para saber por dónde meterte y por dónde puedes fallar. Pues sí, con la imagen es algo similar. Tiene que estar las dos partes de acuerdo en cómo se van a mandar información y cómo la van a interpretar. Pero con audio, con radio, se puede mandar muy fácilmente directamente audio, sin lugar a ambigüedades de cómo se va a interpretar. La radio, no sé muy bien cómo funcionan las antenas, pero la idea es que cogen alrededor, una banda muy corta, alrededor de una frecuencia, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de 300 kHz. Y una antena recibe todas las ondas de radio que estén más o menos cerca de 300 kHz. Entonces, en función de eso, tú recibes una señal que simplemente varía en intensidad, en lo que vamos a llamar amplitud. La amplitud va variando de la señal que te llega. Es un poco similar a... Piensa, la radio es una onda electromagnética. Es luz, al final, que no vemos. Entonces, es un poco como mandar un mensaje con una linterna tapándola un poco y abriéndola, ¿no? Sí. Y entonces, si tenemos una antena escuchando una frecuencia, podemos a esa frecuencia mandarle con modulación de amplitud, esa técnica AM radio, la habréis visto muchas veces. Sí, AM y FM. AM y FM. Vamos a explicar solo AM, que además creo que es la que funciona mejor para largas distancias y es la más sencilla. Una cosa, José. Si FM es frecuencia modulada, ¿AM qué es? Correcto. Amplitud modulada. Modulación amplitud de amplitud modulada. Vale. Bueno, hay otra película, ya hablando de Alien y tal, es que ya la cabeza me vuela. La película de Antonio. Claro, Encuentro en la tercera fase de Steven Spielberg, el final. Hace siglos que no veo aquella. Cuando se comunican con los aliens a través de eso, de música. A través de luces, ¿no? Pero era sí, verdad. Pa. Entonces. Sí, me acuerdo. Y le respondían los aliens con los mismos tonos. Me acuerdo. Que de hecho, el francés que sale en esa peli está basado en Jacques Vallée, que es un tío, un astrónomo que luego se hizo ufólogo, pero que tiene libros muy interesantes realmente. Y es un tío, sabe de todo, es un súper erudito y es bastante interesante. Volviendo al tema. Pongamos, ¿sabéis lo que es una onda sinusoide? No.
Asumamos que no. Asumamos que no. Pues una onda sinusoide es, digamos, el sonido más simple que existe. Sí. De hecho, se le puede considerar un poco el átomo del sonido, porque está demostrado matemáticamente que todo sonido se puede descomponer en una suma de ondas sinusoides. Vale, pero una onda sinusoide es lo que cualquiera puede tener a lo mejor en la cabeza como una onda, ¿no? Se dibujaría así. Es lo que se representa como una línea ondulada. Exacto. Y cuando esa línea de verdad es algo que está empujando el aire en una dirección y en la otra, claro. El sonido, y suena tal que así. ¿Me escucháis todo? Sí. Por cierto, que diga la gente en el chat si lo oye. Sí, se escucha, ya te digo yo que se escucha. Vale. Eso era una onda sinusoide a 220 Hz. Es un La3, si no me equivoco. Entonces pongamos que tenemos una antena que solo capta esa frecuencia. Capta 200 Hz, igual capta 221, 219, pero sí, alrededor de los 220 Hz. Uh-huh. Y yo te quiero mandar mi voz, pero tu antena solo recibe esa frecuencia. Entonces lo que hacemos es modular esa señal a 220 Hz con mi voz. De modo que todas las ondas, todo el sonido se puede representar o bien matemáticamente como números entre 1 y -1, y hay una variación, digamos, en la amplitud, o lo podemos representar como la corriente que va por un cable, yendo en una dirección y otra, corriente alterna que va variando de dirección, o como un altavoz que sube y baja. Todas esas tres cosas representan la misma cosa, una amplitud que sube y baja o que cambia de dirección. Una vibración, vamos. Una vibración en un eje donde tienes dos direcciones posibles y muchos grados de libertad. Puedes ir hacia arriba pero muy rápido o muy lento o tal. Eso se ve muy bien representado cuando pones la música en unos baffles bastante fuertes, ¿no? Y ves cómo se mueven con la propia vibración, ¿no? Eso es en los casos más extremos. Otro caso común es cuando tocas la cuerda de una guitarra. Exactamente. La cuerda sube y baja. O, bueno, como le quieras llamar, pero poniéndote la guitarra enfrente, ves la cuerda izquierda y derecha o arriba y abajo. Y cuanto más grande sea la amplitud, por ejemplo, si la cuerda está vibrando 3 milímetros hacia la derecha y 3 milímetros hacia la izquierda, eso va a sonar más fuerte que si la cuerda se moviese 1 milímetro hacia la izquierda y 1 milímetro hacia la derecha, ¿no? Por eso la amplitud es más o menos algo así como el volumen. Está directamente relacionado. Vale, entonces tú tienes esta... Voy a cortar ahora mi audio un segundo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ahora... No se escucha. No se escucha. Para los que nos estén solo escuchando, José está intentando ponernos un sonido... Con voz de... Ahora, a ver. Habla, que te escuchan. Estáis escuchando una onda sinusoide a 220 Hz, pero mi voz está... Con acento de Granada. Mi voz está modulando esa onda sinusoide. Así que ahora con tu antena puedes escucharme. Suena un poco distorsionado. Porque, bueno, no, estamos usando una frecuencia muy baja y eso nos hace perder, digamos, resolución. O sea, ahora mismo estaríamos escuchándolo todo en un La, pero simplemente que a raíz de las variaciones de amplitud, de esas diferencias de volumen que tendríamos, el receptor es capaz de interpretar lo que sería tu voz. Bravo. Porque de hecho estamos creando muchas más frecuencias que son 220 Hz. Mi voz tiene muchísimas más frecuencias, si no, no me entendería. Pero estamos haciendo subir y bajar esa onda tan rápido que se crean esas otras nuevas. Bueno, como dicen en el chat, parece que ha aspirado gas de la risa. ¿Verdad que sí? Un poquito de helio para el cuerpo.
Y así, chicos, es como suena un extraterrestre. Claro. Sí, así chicos, es como nos escucharían los extraterrestres si pusieran eso. Todo el mundo hemos visto Mundo Desconocido en YouTube, entonces todos tenemos ya una tesis en... Yo no. Pero Bueno, algunos hemos conseguido ignorar esa basura. No, cuidado, no voy a decir el calificativo. Bueno, ¿Sigues con el modulador puesto, José? lo sé. Es que quiero pasar a otra cosa. Ahora estábamos usando mi voz para modular una onda sinusoide de 220 Hz. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a modular mi voz con una onda sinusoide a 2 Hz solo. Vale. Para que se entienda otra cosa. vale. Miedo me da, ¿eh? Dale caña. Ahí viene. Y ahora estáis escuchando mi voz, pero va hacia arriba y hacia abajo. Espera, suena muy poquito. Sí. Ahora mejor. Pero oís como mi voz se corta un poco, ¿verdad? Claro. Correcto. Sí. Voy a hacer un tono continuo. Claro, porque estamos a 2 hercios. Exacto, porque la amplitud de mi voz está subiendo y bajando a 2 hercios. Vamos a hacerlo quizá un poco más rápido. José, ponte a 700 hercios. Un poco. A 5 hercios suena así un poco como entrecortado, porque mi voz está subiendo y bajando 5 veces por segundo. No, más, sería el doble, porque la onda sinusoide tiene el doble. Tal. Claro. Ahí, José, una pregunta. ¿Hay alguna frecuencia a partir de la cual ya somos capaces de distinguir todos los matices de una voz? Se me ha olvidado preparar para ponerle filtros a la voz, pero luego si nos sobra tiempo igual podemos hacer eso. Sí, hay una frecuencia, pero voy a volver a mi voz normal. Claro, lo digo por ejemplo, cuando tú ves una película, se supone que el ojo humano es capaz de procesar alrededor de unos 30 frames por segundo, ¿no? Y a partir de ese límite ya tu ojo, digamos, no ve más. Entonces, quizás el oído puede interpretar, no ver esos cortecitos a raíz de un límite de hercios. Sí, estoy hablando sin saber, quizás no sea así, pero... ¿me oís bien ahora, por cierto? Perfectamente. Vale, es que como cambio cables y tal. Hay una frecuencia para eso, pero no me acuerdo de cuál es. Hay también como un frame rate de la música, hay un concepto, si quieres búscalo, frecuencia Nyquist o algo así, Nyquist, que dice como el sample rate que tienes que usar para que no se distorsione el sonido. Pero, por ejemplo, recuerdo, en los teléfonos a veces la voz se oye un poco distorsionada. Sí. Y eso es porque se usa un filtro que impide que suenen los agudos de la voz. Porque en un principio estábamos limitados de cantidad de información que podíamos enviar y nada, pues se reducía quitando los agudos, que además son los más difíciles de representar, los que requieren un frame rate, un sample rate, decimos en audio, mucho más alto. Por eso a Franco no le gustaba hablar por teléfono. Por eso porque no se lo oía. Me ha gustado ese, ¿eh? Joder, macho. Bueno, está bien tirado ese. Sí. Así tú espontáneo. El otro día me sale un chistaco con José que no voy a reproducir aquí. No lo vamos a reproducir. No vamos a reproducir aquí, pero fue un chistaco. Y qué pena, o sea, al final con la menor audiencia salen los mejores chistes. Pero no puedes decir, me ha salido un chistaco y no contarlo. Arriesguemos. Creo que se está No. no era tan chistaco ni merecía tanto la pena. Se viene van. Hablemos en todo caso de lo sosa que es la vida de Willy, como para que se siga acordando de eso como un gran hito. Es que fue ayer, joder, no me voy a acordar. Fue ayer, joder. Vale, pues mi vida tiene que ser muy interesante porque... Sí, carreras de moto y tal. ¿Cómo vuelan los puñales? Antes de venir al podcast, iba a pasear al campo y me he cruzado con una carrera de moto. ¿Esto que no le vas a contar? Ya lo has sacado. Hombre, es que si lo sacas tú a colación tendrá que dar una breve explicación. Tengo que mencionarlo. Bueno. Si nos empezamos a sacar cosas...
Vamos a volver a nuestras amigas las ondas sinusoides. Os he dicho antes cómo cualquier sonido se puede descomponer como una suma de ondas sinusoides. Por eso podemos hablar de ellas como una especie de átomo del sonido. Hay de hecho un algoritmo que se llama la transformada de Fourier, que sirve para hacer eso, para descomponer una onda en una suma de sinusoides. Podemos hacer lo contrario, podemos sumar sinusoides para construir otro sonido. Y ese es el principio de la síntesis aditiva, que es una técnica de síntesis. Aditiva. Sí, aditiva, consiste en sumar. Te veo atento, Willy, ¿eh? Dejadme, que yo de esto entiendo, ¿eh? Madre mía. Yo de esto entiendo, ¿eh? Entonces, hay una cosa que es la serie armónica. Y la serie armónica es tan sencillo como los números enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero multiplicados por una frecuencia, la que va a ser la fundamental. ¿Qué es do, re, mi, fa, sol? No, perdón. No, va a ser una frecuencia. Vamos a coger, por ejemplo, 220 Hz. Normalmente se habla de la 440. Lo que pasa es que eso es un poco agudo y un poco molesto, en mi opinión, usarla como, mira, esto es la 440. O simplemente una onda sinusoide a 440 Hz. Esto es un poco desagradable, en mi opinión. Un poco, dice. Entonces vamos a coger 220, que como os habréis dado cuenta es la mitad. Eso quiere decir que es una octava por debajo, ¿no? ¿Por qué se llama octava? Igual a lo mejor luego nos metemos, pero... No es muy interesante. Cuando en música hablamos de cosas como tercera, quinta, no sé qué, eso no tiene nada que ver con los temas de este podcast. Aunque sean números, son números que vienen de otro lado, no vamos a hacerle caso. Lo importante es que lo que llamamos octava en música es multiplicar una frecuencia por 2, simplemente. Y tienes lo percibimos musicalmente como una nota equivalente dentro del contexto musical. Simplemente suena más aguda. Por ejemplo, muchas veces cuando cantan un chico y una chica al unísono y están cantando exactamente la misma melodía, pero igual la chica canta una octava por encima. Y no notas que haya por eso diferencia. Dice simplemente que la voz de la chica es más aguda. ¿Puedes hacer un ejemplo con el piano? Que yo creo que va a quedar más claro. Pues de tocar 2 notas en octava. No. Eso. Si tienes una melodía. Pulgarcito. Es la misma melodía. No la hemos ni siquiera realmente transportado. Y esto, estáis escuchando las mismas frecuencias multiplicadas por 2, ¿vale? Claro, yo añado a lo que tú has dicho, José, que no es que no vaya a explicar lo que es una octava, es que aquí hemos venido a hablar de Alien. Entonces... es que todo esto viene a convenceros de que la música es algo tan universal como los números primos. Sí. Y es un poco a lo que voy a llegar. Va a ser un pequeño rodeo, pero te prometo que vamos a llegar ahí. La serie armónica. Tenemos una frecuencia. Por ejemplo, tenemos una onda sinusoide a 100 Hz. Vamos a usar 220 Hz en el ejemplo, pero vamos a decir que son 100 por redondear. Y entonces tenemos un tono a 100 Hz. Y ahora consideremos un tono en el doble de frecuencia, 200 Hz, y va a tener la mitad de la amplitud. Va a sonar un pelín más flojo. ¿Lo tiene? Y ahora vamos a imaginar una onda a 300 Hz, pero su amplitud esta vez va a ser 1/3. Va a tener un tercio del volumen que tenía la primera. Y aquí tenemos el tercer armónico. Ahora 400 Hz a 1/4 de la amplitud. Y ahora el quinto armónico, de nuevo, 500 Hz. El sexto, el séptimo. Y ahí hemos llegado a 16. ¿Os han dolido mucho los oídos? Ok. ¿Puedo bajar un poquito el...? A ver, vamos a bajar esto. José, porque... te preguntan en el chat sobre los ultrasonidos y los infrasonidos. Bueno, ¿qué pasa con ellos?
Yo lo asemejaría un poco a lo que has comentado tú de la antena. Si no estás preparado para recibir esos sonidos, no los recibes. Al final estamos hablando de utilizar frecuencias que van por encima o por debajo de la escala que tú puedas medir, ¿no? Que podemos percibir. Que puedes percibir, sí. No, o sea, no creo que haya al final son igualmente frecuencias sonoras, pero que por nuestra... Sí. Por nuestra... Es que yo creo que esta persona que ha preguntado tiene un perro. Entonces existen estos aparaticos, ¿sabes? Para que... como los silbatos a esto. Que tú no los oyes, pero él sí. Pero eso no deja de ser que nosotros tenemos estos aparatitos. Claro. Que funcionan diferente a otros aparatitos de otra especie. Y los perros tienen su aparatito y tiene otro rango. Mira, un ejemplo de esto es el sonido de la tele. Cuando le quitas el volumen, cuando le das al mute, se escucha un pitido hiperagudo, pero muy bajito. Y este sonido se supone que a partir de los 30 años empieza a perder la capacidad de oírlo. Sí. Da fe, ¿no? Quien se ha renovado el carnet de conducir lo sabe. Correcto. ¿Te han hecho la prueba con eso? Sí. Me hicieron la de la vista y además fue en Motril la última vez que estuve para renovarme el carnet. ¿Y lo oías todavía? Pues hubo, pues no sé exactamente cuál fue, creo que hubo alguno que no lo oía o lo oía muy poquito. Ajá. Pero la mujer me dijo, oye, pues escucha bastante todavía. Yo, claro, joder, es que no soy tan viejo. Yo escucho la tele ya todavía. Quisiera. Que creo que más suavito que antes. Bueno, esto que os he enseñado hace un segundo, esto de ir sumando todos los armónicos, y siempre tiene una fundamental, digamos 100 hercios, y luego la siguiente a múltiplos de esa frecuencia, y la amplitud, tiene n por la frecuencia original y la amplitud es la amplitud original dividido por n. No sé por qué me meto en este lío. ¿Me entiendes? Sí, conforme vamos subiendo en frecuencia, vamos decreciendo en amplitud, exacto. Esta sería nos llega a construir una onda de sierra, que es como la onda más completa en armónico. Todos los instrumentos con sonidos continuos, como el violín, el saxo, la flauta, el cello, la voz incluso, creo, al final lo que tienen son algunos de esos armónicos más fuertes, otros más matados, pero se podrían, digamos, sacar de una onda de sierra. Pero al final eso es lo que construye el timbre, ¿no? Del Exacto. Sí. Exacto. Entonces, por lo pronto, vamos viendo cómo el timbre es una cosa parecida al acorde, sí, al hecho de tener varias notas juntas a la vez. Sumando notas, conseguimos una textura diferente. Y parecían cosas diferentes, ¿no? Los acordes, el hecho de tocar varias notas a la vez, como con el hecho de construir el timbre particular de una cosa. Pero al final están relacionadas, todos son por la suma de frecuencias que haga. Sí. También otra cosa es... sí, vamos a pasar. Aquí Antonio está muy callado, pero está haciendo de las suyas. Hombre, yo estoy viendo el streaming en directo. Está viendo que se ha recortado un gorro. Pillo gorrito. Claro. Por el tema de los... de los aliens. Y está aquí poniendo caras que claro, nosotros en el disco no lo vemos, pero en el canal lo estamos viendo. A mí me está explotando la cabeza con todo lo que nos está contando. Entonces estoy que no sé por dónde preguntarle, porque vamos, se me escapa de todo. Tengo miedo de estar haciéndolo muy denso, ¿no? Es que es la primera vez que hago este tipo de exposición. Quería usar este podcast como manera de ensayar, porque es una cosa de la que algún día me gustaría hacer un vídeo explicándolo bien. Me parece muy interesante, pero no sé cuál es la forma de explicarlo. Bueno, nosotros encantados de ser tu zona de prueba. Sí, ya está. En cualquier caso, una pregunta. Esto de pues entender un poco cómo se forma esa onda de sierra y la composición a través de armónicos de los diferentes características de cada uno de los transmisores, ¿no? O de los generadores de sonido, ¿en qué puede ser importante a la hora de que luego ese receptor, que sería el supuesto alienígena, tuviera más facilidad o más dificultad a la hora de recibir el sonido?
Entiendo que cuantos más armónicos metas, más posibilidades tienes de que coincidas con la frecuencia en la que esa otra parte está midiendo. Sí, pero no. Porque recuerdas el ejemplo que hemos hecho antes de la modulación de amplitud, cuando he distorsionado mi voz. Ahí estabas escuchando mi voz a través de la frecuencia de 200 Hz, pero estabas escuchando otras muchas frecuencias, ¿no? Porque estábamos colando muchas más frecuencias dentro de esa. Ese es el principio de modulación de amplitud. Yo aquí parto de que, por la razón que sea, los aliens y nosotros, como en Contact, nos alineamos. O sea, encontramos la misma frecuencia. Nos alienamos. Alineamos. Como que terminamos coincidiendo en una frecuencia, ¿no? Como en Contact encontramos que estaban transmitiendo por 20.000 kHz. No, 20.000 kHz creo que ya es luz visible. Pero yo qué sé, 20 kHz. Entonces, partiendo de eso, ellos ya pueden escuchar todo, da igual cuántos armónicos les metamos, da igual todo eso. Yo vengo a hablar realmente de la música, no del timbre. Solamente quería como explicar cómo el timbre no deja de ser diferente de los acordes, del hecho de combinar varias cosas. José, vamos a destensar un poco porque no se haga tan bola. Y como yo no te conozco personalmente, es la primera vez que hablo contigo y me estás cayendo muy bien. Tengo preguntas que me van surgiendo por conocerte un poco. Porque estos dos elementos que tengo por aquí, pues sí, te conocen, habrán tenido borracheras contigo y todo eso, pero yo no. Entonces, me gustaría preguntarte de dónde te viene tu amor por la música. Es que esas cosas no creo que tengan un motivo verbalizable o concreto, ¿no? Simplemente te gusta. Y en parte, si tengo que racionalizarlo, una de las cosas por las que me gusta la música es por eso, porque independientemente no sé, literatura o en otras cosas, siempre puedes hablar de un mensaje concreto. Se están hablando de realidades, se están usando palabras, pero tú puedes escuchar una sinfonía que no contiene ni una sola palabra, o cualquier otro tipo de música instrumental, no está diciendo nada concreto, es pura forma, es pura estética. Uh-huh. Y que eso te llegue profundamente, y que la pura forma se convierta en contenido. Eso me mola mucho. No sé si conocéis el retrato de Dorian Gray. Bueno, lo conoceréis seguramente. Sí. Hasta en inglés, ¿eh? En inglés también. Hasta en inglés. Sí, ¿Recuerdas sí. el preludio del libro? Ya no lo sé, pero... La página 9... Sí, sí. El renglón número 4, de hecho, la tercera palabra... Bueno, el preludio del libro hace una reflexión que me gustó mucho. Bueno, el tío simplemente introduce el retrato de Dorian Gray y dice: esto es un cuento que pretende entretenerte y pretende ser bonito. Pretende hacer un viaje por una historia. No intentes buscarle moraleja. No tiene moraleja. No intentes sacar una lección de aquí. Ni nada, no tiene moraleja el libro. Exactamente, o sea, Dorian Gray además es una de esas cosas que dice, joder, qué historia con más moralejas. A ver, precisamente él insiste en que él solo quería crear una historia que es normal que alguien le saque moraleja. Yo entiendo que es normal que alguien le saque moraleja. Menudo era Oscar Wilde, joder. Pero él quería que fuese una experiencia estética, sin más. Sí, un ejercicio de... Y habla de eso, de cómo el arte debería ser más esteta y menos moralista. Y dice, en un momento suelta como un aforismo de que la música es la suprema de todas las artes, porque es pura forma, no tiene mayores pretensiones. Es que Oscar Wilde no escuchó a Rage Against the Machine, ¿eh? Porque... Claro, pero eso es música con letra, eso ya no es puramente música. Bueno, tampoco he escuchado. La voz no deja de ser instrumento, o sea... No deja de ser instrumento, no. Sí, son frecuencias también, la voz son frecuencias también al final. A ver, pero es que la voz contiene mensaje, depende de en qué idioma, ¿eh? Porque tú escuchas algún tramo en alemán y dices, ¿eso de verdad es algo? Claro, no. A ver, partimos de que el alemán cualquier palabra parece un insulto. Pero bueno, partimos de esa base, Francho. No es tan terrible. Yo odio Alemania y el alemán no me parece tan feo.
Yo he entendido y no sé por qué yo odio a Alemania y el alemán no me parece feo. Lo he comprado también, ¿eh? Sí, sí. Que sí, tú puedes escuchar música en turco y no entender ni una palabra y que te guste, claro, pero el problema es cuando tú escuchas escape en español y dices, esto tiene un mensaje de hagamos tal, vamos a tomar los medios de producción, no sé qué, no sé cuánto. Está muy bien, no, que no digo que sea malo que tenga ese mensaje, que tenga un mensaje. Lo que digo es que eso ya no es puramente musical, entonces no compete no lo vas a estudiar en el conservatorio, ¿sabes? Y tampoco nos va a servir para comunicarnos con alienígenas. ¿Y la ópera? Ay, claro, la ópera no se entiende una polla y entonces es perfectamente... Pero porque es en latín o en italiano clásico. No, o en español y no te enterarías tampoco, ¿eh? Se entiende bastante poco. Por eso te dan un libreto, ¿no? En la ópera, para que puedas leer el texto. Entonces, no, yo me meto solo en lo que no es verbal, en el aspecto no verbal de la música. Y yo hago canciones, es la cosa que más me gusta en el mundo, y son con letras, la mayoría de ellas. Y no está mal, pero lo puramente musical es lo que no depende del mensaje verbal. Eso es todo lo que quiero decir. Y la música se vale sin tener que usar ningún símbolo de la realidad. No tiene que decir mesa, ni tiene que pintar una mesa. Sino que simplemente te da una geometría de nota que por lo que sea te provoca cosas dentro y dices, ¡guau! ¿Cómo hace? ¿Cómo es posible semejante cosa, ¿no? Que con simplemente una geometría de sonido, a mí, por ejemplo, Willy me decía que este acorde le sonaba como a continuará, decía Willy que le daba. A mí me suena más como misterio del bosque. Pero suena más a continuará cuando lo rasgueas en una guitarra, ¿eh? Ya. Pero bueno. José, dice en el chat que nos hables sobre tu amor por el árabe. No sé si es en broma, pero ¿quién es Siux? Sí, que antes he visto que me ha saludado, pero no sé quién es. Es mi madre, José. Vale. Y suelta una palabra que se llama minfadelik. Minfotlik. También se dice por favor. Minfadlik es por favor en árabe clásico. Nada, yo hice traducción de árabe. Y estudié árabe clásico, pero lo que pasa es que no me acuerdo ya realmente de casi nada. Hoy hablaba de eso con Willy. Que bueno, aprendí, llegué a tener cierto grado de soltura, pero ahora... Estábamos intentando traducir una frase en árabe. Y era persa. No, era pastún de Afganistán. Era pastún. Ha sido divertido. No, pero creo que era persa, porque he buscado luego Handan y esa palabra era persa. Es que son casi iguales, creo, el pastún y el persa. Entonces, igual no se nota tanto. A lo que íbamos. Todo esto viene de una pregunta de ¿por qué amas la música? Ya, tío, perdón. Antonio, a ti se te está poniendo cara de Jesús Quintero y me parece genial. Sí, yo estoy por coger un fular, atármelo al cuello, ponerme un cigarrito como José y ponerme a preguntar. ¿Alguna pregunta más? Estos dos señores te pueden hacer muchas más. No, estos dos no. Yo quería que nos... Bueno, no sé si te quedan muchas cosas para contarnos o... Quiero contar una cosilla más ahora para entrar ya más en el terreno musical y menos de cosas. Vale. Pero si es corta... Bueno, porque la música era una pregunta corta y he soltado que enrolla con Oscar Wilde incluido. A ver, yo te voy a hacer la pregunta que me gustaría hacerle a todos nuestros invitados a partir de ahora. ¿Qué opinas de Zetangana? Pues mira, Zetangana... Podemos perder espectadores por esa pregunta, te aviso. Yo voy a ser polémico. Hace 2 días no sabía quién era, hace 4 días, yo qué sé. Y tenía muy mala opinión de él, ¿no? Porque era como el trapero, ese chungo, tal cual. Y alguna cosa que escuché de medio segundo no le presté mayor atención. Dije, va, esto es una mierda. Pero luego ha sacado este último disco y yo estoy conmovido profundamente. Y escuchando Tú me dejaste de querer todos los días y diciendo, guau, qué temazo, qué buena fusión de lo comercial con lo bueno.
Y la verdad que... Claro, me da lo bueno. A ver, C. Tangana es el que había sacado un disco basado en Madrid, ¿no? Que hablaba sobre todo de Madrid, que la fotografía del disco estaba enfocada en Madrid, rememorando el Madrid de los 80, de los 90, imágenes de edificios históricos que ya no existen. Todo eso, según lo que yo leí, yo no he escuchado... Bueno, la canción que tú has dicho sí, porque de repente vienen mis señores padres... Está en la sopa. Efectivamente, y vienen mis señores padres, ponen el YouTube y le ponen flamenquito al niño. Y le digo, al favor, no le pongas flamenquito al niño, que el niño va a escuchar Metallica. Pero bueno, son cosas que pasan. A mí me gusta el flamenquito. Pero bueno. Metallica ya está pasado de moda, hombre. No, lo que creo... Guille, vamos a llevarnos bien. que yo he sido muy fan de Metallica, ¿eh? Sí, ahora ha sido fan. Sí, joder. Willy siempre ha sido más partidario de Iron Maiden que de Metallica. Bueno, pero estaba en esa onda sinusoide, he estado yo. Hombre, como dicen en el chat, mejor Megadeth con su Symphony of Destruction. Que eso es bastante. Aquí estamos entrando ya en gusto. Está ahí entrando una espiral. Sí, bastante. Muy lejana. Bueno, vamos a continuar con. José, ¿qué es lo que nos querías contar exactamente? Pero no, quería decir que en el disco ha participado un tipo, Raúl Refré, que participó también en El Mal Querer de Rosalía y en otro muy bueno también de Rodrigo Cuevas, que se llama Manual de Cortejo. Y los tres son discazos. Y no sé hasta qué punto este hombre ha tenido que ver, pero a nivel de producción y de arreglos hay detallitos increíbles, o sea, de verdad, muy bien pensados, muy sutiles, con mucho buen gusto, al mismo tiempo que lo mezclan con cosas un poco horteras, pero que quedan bien. Y creo que eso tiene su arte, ¿no? Como hacer también, por ejemplo, piensa en Amélie, como una película que es a la vez comercial, tuvo un éxito enorme, pero al mismo tiempo es muy original, ¿no? En su estilo narrativo. Igual a día de hoy no nos lo parece tanto, pero cuando la ves por primera vez dices, guau, qué locura de eres más de color. No sé, la verdad que el tema con Z Tangana, a mí me pasa una cosa cuando escucho, por ejemplo, la canción de la que hemos hablado. Y yo siento que es un poquito como... A mí Z Tangana me da ese punto de... Es el streamer que me está contando su vida al lado de mientras estamos viendo algo. En plan, a mí lo que me parece que la voz de Z Tangana ahí me molesta. Quiero decirte, ese punto de humildad, ese punto de tú eres la mierda que se parece a mí, y juntos observamos lo que cantan los demás. Entonces, eres el punto de empatía o que me hace acercarme a esa obra maestra que los demás hacen. Porque la verdad que me parece lo despreciable, lo que me baja de nivel, pero lo que me acerca a la vez a esa obra, ¿no? Ajá. Sí, vamos, lo que me hace que si no tú no escucharías a la húngara ni de coña. No me pondría a los demás solo, pero si está el tonto diciendo gilipolleces al lado y haciendo como que habla, pues lo mismo si me pongo, ¿no? Lo vamos a ganar una demanda, y lo interpreto un poco así. La verdad que nos vamos a llevar una demanda bastante gorda, ¿eh? Me van a cancelar en muchos sitios. Nos vamos a ver un beef bien guapo. A mí me gusta cómo canta, dentro de una voz muy limitada, pero me ha hecho gracia como lo has expresado. Bueno, para que no nos llevemos ninguna demanda, ni ninguna... Sí, volvamos al tema, por favor. Volvamos al tema. Hablábamos antes de que además vamos ya casi por llevamos una hora. Se lo digo a mí. Yo entraba en el tema de los aliens. Se lo digo a mis compañeros. Si queréis seguir con la polémica, podemos hablar del Ayuntamiento de Motril y esas cosas que ya sabes. No, déjalo. ¿Qué decías de los aliens? Qué interesante, José. Qué interesante toda esa historia de los aliens. Cuéntanos. ¿Qué? Eso, háblanos de los aliens del Ayuntamiento de Motril. No, de los aliens. Concejala de la caña. Vamos a dejarlo, por favor. Bueno, ¿os acordáis de esto, no? ¿Qué hacíamos? Correcto. Íbamos sumando simplemente diferentes ondas sinusoides y íbamos construyendo una onda de sierra, ¿no? Y estas ondas sinusoides estaban simplemente a frecuencias que son múltiplos de la fundamental, ¿no? Si la fundamental son 100 hercios, pues 200, 300, 400, 500. Entonces, una cosa de aquí, de esta serie armónica, que es una propiedad
física, por así decirlo, del universo. No es una cosa que esté en nuestras mentes, es una propiedad del universo. No la hemos inventado nosotros, la hemos descubierto. O sea, si los aliens pertenecen a la física de este universo, entonces deberían de poder interpretar. Exacto. Si respetan las leyes de la termodinámica en su casa, deberían entendernos. Entonces, de aquí sacamos los intervalos musicales, lo que llamamos octava, quinta, cuarta, tercera menor, tal cual. Del primer armónico al segundo armónico sacamos la octava, porque como el segundo armónico es la frecuencia del primero multiplicada por 2, de ahí sacamos el concepto de octava, de equivalencia entre dos notas, siendo una el doble de frecuencia de la otra. Que lo de octava en realidad viene porque como son 7 notas, cuando vuelve a la primera, la octava es la misma que la primera. Claro, no entres en eso, Willy, porque... No, ya está, era eso, para mí ya estaría, por ahí. Nos confundimos, sí, pero a nivel, si lo tuvieras que representar matemáticamente... Que hemos venido a hablar de Alien, por favor. Pillo gorrito y ya está. Gorrito, Antonio. Ah, sí, vale. Entonces, volviendo, que os vais por ahí como cabra. Este programa es muy así, El segundo armónico nos da la noción de octava. De la distancia del primero al segundo armónico es una octava. Ahora, la distancia del segundo armónico al tercero es una quinta. Que ya da para ver que no son equivalentes. ¿Qué? Que ya da para ver que no son notas equivalentes, como la octava. Claro, la quinta y la fundamental no suenan como equivalentes, pero sí tienen un punto de estabilidad entre ellas muy potente. Aquí, mira, aquí estoy tocando las dos a la vez y suenan casi como una nota. Podría decir que esto es una nota en lugar de 2. Que por cierto, cuando estás aprendiendo música, una de las cosas más importantes, de lo primero de todo que tienes que aprender en música, a distinguir los intervalos, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que te enseñan es cómo a relacionar una canción con cada intervalo. Canciones famosas, sí. Claro. Entonces mi manera de aprenderme la quinta fue la canción de Oliver y Benji. Entonces, eso, el tercer armónico nos da esa sensación de estabilidad. El cuarto armónico, bueno, pues como 4 es 2x2, pues no introduce ningún primo nuevo, simplemente repite la octava, ¿no? De aquí a aquí a tenemos una octava. Eso no es interesante. Sí. Pero cuando llegamos a 5, ese de nuevo es un número primo, entonces... Dime que es una séptima. Luego vamos a ir a la séptima. Vale, mira. Sí, vamos a llegar hasta la séptima. La séptima es muy brasileña, y que José explique por qué. La séptima. Es la famosa acuarela, ¿no? Tan tan. Tan. Entonces ese tan tan es una. No, eso es una sexta mayor. Ay, casi. En la boquita. Madre mía. ¿Cuál era la séptima? Dame un ejemplo de séptima. Venga, va, joder, para que no nos el nivelito musical que tenemos por aquí, ¿eh? Esto es una séptima. ¿Recordáis esa canción de los Red Hot, no? Pues. Sí. Eso. Sí. Pero bueno, vamos a volver a los armónicos, ¿no? Hemos visto eso, el armónico 2 nos daba la octava, la sensación de equivalencia, porque algo simplemente es el doble de la otra cosa. El armónico 3 nos introducía como no llega a ser una equivalencia, pero sí un grado de estabilidad muy fuerte. El armónico 4 es simplemente 2x2, entonces nos da otra octava más. Y de la diferencia del 4 al 5, y aquí voy a bajar la frecuencia para que no nos quedemos sordos, para que no nos piten los oídos. Vamos a decir que esto es el cuarto armónico y el quinto es este. Pum, 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 pum. Eso es una tercera mayor. Que lo usamos para construir un sonido un poco más alegre. ¿El himno del PP? Ah. No.
No sé. Oye, aquí en este programa no hacemos publicidad gratis, ¿eh? Efectivamente, y menos de ese partido. No, pero y gratis menos. Muy bien, Fran, si os quería aprender cómo es el sonido de una tercera mayor de memoria, pues el himno del y ya. No es lo primero que recomendaría, pero nada, el sexto armónico nos da la noción de tercera menor, que es una tercera un poco más cerrada, más triste. Y el séptimo armónico nos da la séptima armónica, que es un sonido muy interesante, muy misterioso. Vamos a ponerlo sobre la primera. Vamos a decir, esa es la fundamental y esta es la séptima. ¿Y todo esto venía por? Eso. O sea, tenemos diferentes. O sea, hemos visto que entonces la construcción de armónicos no es necesariamente ir doblando fundamentales, sino que hay una relación diferente. A lo largo de los números primos. Algo relacionado en alguna manera con números primos. Explícanos esa relación. No os habéis enterado de nada. No, va bien, va bien. Y si no se ha entendido del todo bien es porque yo no lo he explicado del todo bien. Que se vea en el vídeo otra vez. Pero hemos visto cómo de la serie armónica, simplemente de los múltiplos de una frecuencia, surgen los intervalos que usamos en la música. Sí. Aquí en estas cosas que os he puesto, bueno, con llegar hasta el número 5, con llegar al armónico 5, tienes todos los intervalos de la mayor parte de la música europea, desde el Renacimiento hasta hoy. De ahí se pueden sacar todo. Por ejemplo, antes hemos hablado del armónico 6, pero el armónico 6 es 3x2. No introduce ningún primo nuevo que no estuviera ya ni en 3 ni en 2. ¿Se entiende eso, no? Bueno, más o menos, José. Si pensamos en la factorización de cada número, pues el 6 es 3x2. Entonces, eso está compuesto de los primos 3 y 2. Yo tengo una pregunta un poco rara, o tonta, no lo sé. Puede que sea más tonta que rara. ¿Cómo llegas a identificar el armónico 3 o 4 de una fundamental concreta? Pues ¿Por qué sabes que ese armónico 3 es la distancia de una quinta? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sabes que es una...? No entiendo del todo. O sea, habíamos visto que el armónico 2 era la octava, ¿vale? Sí. O sea, el doble. Y habíamos dicho que el armónico 3, al menos en este ejemplo que has puesto, era una distancia de una quinta desde ese segundo armónico al tercero. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Por qué sabemos que ese es el tercer armónico y no otro intervalo diferente? Porque el tercer armónico es la frecuencia de la fundamental por 3. No tiene mayor historia. Y que digamos que coincide con que si tocas esas frecuencias, pues coincide con la nota. Es una tercera. Una respecto de la otra. No. Pero lo que quiero decir es que no es tan... No sé, yo lo había entendido diferente entonces, en plan, porque yo había entendido que siempre si doblabas la frecuencia, te salía a la siguiente octava. No, eso es solo en el primero con el segundo. No. Eso es correcto. O sea, mira, aquí tenemos, por ejemplo, 100 hercios, aquí tenemos 200 y aquí tenemos 400. Y aquí tenemos 800. Claro, ya lo estoy entendiendo. Vale, claro, porque estamos basándonos siempre en la fundamental, que no en la... Claro, estamos mirando la distancia entre el 2 y el 3, pero claro, el doble de la segunda no es el triple de la primera. No. Exactamente. Ahí va. Claro, no. Ya me he dado cuenta de mi error. Vale. Es que algunos hemos estudiado ingeniería, algunos. Por eso algunos. Eso es que igual no lo he expresado del todo bien. Yo creo que hay que echarle al menos yo, que soy lentico, hay que echarle un ratillo. No. Que no tienes visión espacial. Pues imagínate yo que estoy callado. Imagínate yo que estoy callado. Tienes siempre... No, pero por favor. Con algo rico. Preguntad todo lo que no entendáis. Vale, José,
Y todo esto que al final con los extraterrestres... Willy, te paro un segundo ahí. Quiero aclarar esto último. Tú tienes una fundamental a una frecuencia, yo estoy diciendo 100 Hz para no liarnos porque es fácil multiplicar, y tienen luego sus armónicos a 200 Hz, a 300 Hz, 400, tal, ¿no? Es eso, simplemente son múltiplos de esa frecuencia. Ahora, en los intervalos que se producen entre esas notas, por ejemplo, del 2 al 3 tenemos una quinta. La distancia, digamos, el número por el que tienes que multiplicar 200 para que te dé 300 es 1,5. Claro. O 3,5. Claro, pues el armónico 3 sobre el 2. Entonces lo representamos como 3 partido por 2. Y si multiplicamos 100 por 3 partido por 2 nos da 150, que es la quinta de 100. Es el sonido. Si esto es 100, si esto es 100... Pues 150 será su quinta. Y ya. Perdón, Willy, querías preguntar algo. Esto al final tiene que ver con lo extraterrestre, ¿no? Lo que la gente quiere saber es el tema de los extraterrestres. Bueno, por lo pronto hemos visto cómo con los primeros 5 armónicos, que es una cosa que se produce naturalmente, sacamos de ahí todos los intervalos que usa la música occidental. Fácilmente. Podemos expandirnos hasta el armónico número 13 y conseguir sonidos de la música árabe. Pero en cualquier caso estamos viendo cómo los humanos hacen música con una propiedad, no sé si decir física o lógica del universo. Porque los primos son una propiedad lógica del universo. No lo sé, eso es una pregunta filosófica dura. ¿Puede haber un universo donde hay otros números primos? Eso molaría un huevo, pero es inimaginable. Puede haber vida basada en... que no sea basada en el carbono. Ya lo decía aquella gran película, ¿no? Evolution. Oh, qué grande. El anuncio más más largo de la historia. Sí, HS, total. Si no habéis visto esa película, no la veáis, ¿vale? Evolution es es un bodrio tremendo, pero al final la explico para que no tengáis que verla. La peli Bueno, dilo tú, Antonio, por favor. El prota es Dave Duchovny, que es el prota de Expediente X, ¿vale? Y cuenta la historia el Mulder, sí, que cae un meteorito a la Tierra y a partir de ese meteorito se empieza a generar vida basada en otra base que no es el carbono, como seríamos nosotros. Y creo que era de hecho el silicio. Sí, creo que sí. Sí, porque está en la misma en la misma columna de la tabla periódica, ¿no? Entonces... Y cuando te has tragado la película, aparecen los 4 protas con un botecito de HS diciendo: para tu cabello, usa HS. Y dices: encima he pagado para ver un anuncio. Creo que lo he visto, que aparece un bicho muy grande y los tíos se suben con un camión de bomberos con las escaleras. Correcto. Que lo llenan todo de HS para matar a los alienígenas porque, y aquí está el kit de la película. La tabla periódica en la espalda. Por la posición, ojo, no por otra cosa, por la posición en la tabla periódica de la relación entre el carbono y el arsénico. O sea, esta era la premisa de la película. Como el arsénico es un veneno para nosotros que estamos compuestos por carbono, si nos movemos en la misma distancia en la tabla periódica, al silicio le toca el selenio. ¿Quién tiene selenio? HS, amigo. HS. Mata a tus aliens con HS. O sea, eso es con la misma, yo que sé, base científica que la homeopatía, ¿no? O sea... Sí. Bueno, yo diría que tiene un poco más de base científica esto que la homeopatía, pero tú sí. Tú sigues abriendo puertas al campo. Que nos faltan demandas en este programa. Por lo menos han mirado una tabla periódica, cosa que yo dudaría que han hecho. Si tienes ganas de demandas, métete con el alpiste ese, el albice o como se llame. Alpiste. El alpiste, claro. Aquí en este programa lo llamaron alpiste. Claro, que es de la fake news de la ultraderecha. A ese le encanta. El de las ardillas. El follardilla. Bueno, vamos a no hablar de él porque hablaban que hablen de ti. Que hablen mal de ti, pero que hablen, ¿no? Pues no vamos ni a hablar de eso. Entre otras cosas, porque no es un tío particularmente interesante.
No, solo lo sacaron en televisión española el otro día hablando de por qué las noticias, las fake news existen y tal. A un tío que hace fake news le dan bombo. Que él hablaba sobre fake news. Sí. Cuando es uno de los principales proveedores y promotores de las fake news en Twitter. Bueno, incluso neutral puede ser esta cosa que montó Ana Pastor. Ana Pastor, sí. Para desmentir fake news. En algunas ocasiones casi que han producido fake news ellos mismos. Como alguien decía, las 450 empresas que no tributan en España. Y salía eso, o neutral o maldito bulo, diciendo son mentiras. Y luego ves la letra pequeña y es que no son 450, son 430. Pero el problema de neutral y maldita es como los de la publicidad esta que es ¿cómo se dice? Que se restringen ellos solos. Autocontrol, correcto. Que se autocensuran. Es como poner al lobo a vigilar a las ovejas. No puedes ponerte a ti mismo a vigilarte. Ah, claro. ¿Entiendes? Entonces, Sí, neutral, A vigilar a los lobos. neutral, maldita, están compuestos por los grandes grupos mediáticos. Entonces, se están verificando, desmintiendo ellos mismos. Bueno, señores, hoy es el día de la querellita en el Sotocabo Virrey. Sí. Si no llegamos al 5.º programa, ya sabéis por qué es. Me parece a mí que no vamos a acabar esta temporada sin que nos pongan una. Me parece a mí. Bueno, más preguntas para José, venga, va. Yo creo que nos ven 4 gatos. Espera. Bueno, me podéis Bueno, mientras habla José, por favor, chat, alguna preguntita así a tal, que no sea Siuxi, que ya le hemos preguntado 3 o 4 a José. Y está en racha. Que Susi ya salió en el programa. Que hablen los otros. A ver, tú, el del fondo. Bueno, José, ve contándonos lo que nos querías decir. Nada, que quería mostrar cómo la música se compone no con elementos culturalmente humanos, sino con elementos mucho más generales que son externos al ser humano y que son igualmente válidos para un alienígena. Y que es perfectamente legítimo, perfectamente posible que los alienígenas tengan algo de algún modo similar a nuestra música y que perciban ciertas cosas como más estables que otras. Si yo, por ejemplo, porque producen sonoridades más estables o no. Si yo, por ejemplo, toco esto, vamos a irnos aquí. Hemos visto cómo cuando se hace esto, perdón, me fui, okay. Se crea como un poco de tensión, ¿no? Que necesita resolverse a... Todo esto que hablamos siempre mucho en música, ¿no? De crear tensiones y resolverlas, todo eso tiene una base perfectamente matemática. Os he contado un poco muy por encima cómo sacábamos los intervalos musicales de los armónicos. Pero también cosas como la consonancia, la disonancia, se pueden medir, se producen... No sé si se va a escuchar con este sonido, pero si yo, por ejemplo, te doy esta nota y te doy esta otra, ¿notáis cómo se pelean un poco las frecuencias? Eso es perfectamente medible como disonancia. Por supuesto, si toda la música fuese consonancia, sería muy aburrida. Sería muy estable y no se movería. La música usa mucho la disonancia para esforzar el movimiento, para esforzar... Contar una historia. Claro. Y esto podría ocurrir perfectamente en música de otro animal inteligente totalmente diferente a nosotros, porque se basarían un poco en la misma serie armónica, en los mismos intervalos. Simplemente, pues igual su atmósfera está compuesta de helio, llaman así, como cuando me he puesto yo el efecto este antes. Y igual su música está en frecuencias más altas y tenemos que bajarla. O igual tienen el ritmo biológico de un colibrí. Y, ¿sabes? Con el corazón pum, 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 y van a toda velocidad.
nosotros somos caracoles para ellos, casi de lentos, y tenemos que bajar un poco la velocidad de su música, pero van a estar de acuerdo en que la octava es un punto de estabilidad muy grande. El intervalo que nos da el segundo armónico es un punto de estabilidad muy grande. El que da el tercer armónico es un punto de estabilidad menor, pero aún muy fuerte, y así. Una cosa, voy a enlazar con una pregunta del público, al parecer la única asistente participativa, ¿no? Que era una cosa que yo estaba pensando, o sea, nos estamos preocupando por cómo será que los aliens perciben la música, que las tienen que sentir de la misma manera que nosotros, porque tiene una lógica matemática que no sé qué, no sé cuándo, entonces tiene que ser universal. Pero poco nos preocupamos, digo así en general, y hay gente que estudia esto, ¿vale? O sea que, pero yo creo que en general nos preocupamos un poco por cómo perciben la música los animales y cómo usan estas frecuencias para comunicarse entre ellos. Y yo no tengo ningún conocimiento específico de cómo funcionan las canciones de las ballenas, sí que obviamente he leído algunas cosas, pero es una cosa curiosa, ¿no? Porque a lo mejor nuestros gatos, nuestros perros, tienen una percepción de la música y de lo que es agradable y de lo que tiene un sentido para ellos que difiere completamente de nosotros. Y si en mamíferos, ¿no? Como la ballena, por ejemplo, ya difiere, pues ya estamos poniéndonos en un ser que no es ni terrestre, y yo creo que a lo mejor nos estamos dejando llevar mucho por la antropomorfización, o joder, no sé el término, de algo que en primer lugar de vida que no sabemos ni si existe, ¿sabes? O sea, no, o sea, entiendo por dónde vas, pero cuando hablamos de números primos no estamos antropomorfizando. No, pero sí que hay una, o sea, creo haber entendido de tu pregunta, Willy, que podríamos saber ya o podríamos estudiar si la manera en la que entiende un animal esas proporciones entre la música es la misma en la que lo entendemos nosotros. Pues a eso voy. Por lo pronto, ellos, al igual que al menos todos los mamíferos, descomponemos lo que oímos logarítmicamente, no oímos linealmente. Antes he hablado de la octava. Y si os fijáis, por ejemplo, la octava de 100 es, una octava por encima de 100 es... 200. 200. Y la octava de 200... 400. Muy bien. Y si te fijas, la distancia de la primera octava a la segunda eran 100 hercios, claro, y la distancia a la siguiente eran 200. Y ahora la siguiente van a ser 400. Sí. Estamos usando multiplicación, no suma. Yo alguna vez he escuchado a algún ingeniero decir, es que los humanos percibimos el sonido de manera logarítmica, como si fuera una peculiaridad nuestra. Pero esto no es una peculiaridad humana en la que nosotros estamos distorsionando la realidad. De hecho, ¿quién dice que las frecuencias tengan que escucharse linealmente? Todos es los un constructo humano también. Claro, el verlas de manera lineal como algo preferente. Todos los mamíferos descomponemos las frecuencias de manera logarítmica por una muy buena razón. Y es que gracias a eso reconocemos el timbre de las cosas. Antes he hablado de cómo construir timbres sumando sinusoides. Sí. Y yo te puedo construir el timbre, por ejemplo, del sonido de una chalaparta. Un trozo de madera grande que lo toca y dice pum, pero suena a madera, ¿sabes? Suena pum. Y ahora te cojo un trozo de madera exactamente igual, o cojo el mismo trozo de madera y lo corto por la mitad y lo vuelvo a tocar, suena pam, suena una octava por encima, porque le hemos reducido la longitud que vibra. De hecho, si cortas si cortas una cuerda por la mitad, espera. Si cortas una cuerda por la mitad, te da el doble de frecuencia. Tienes esa relación inversa. ¿Vale? Pero sigue sonando madera, es lo importante. Tu gato, tu perro, sabe distinguir el sonido de la madera, aunque suene más agudo o más grave. Sabe distinguir el sonido del plastiquito de la comida cuando la abres y viene corriendo. Sí. Sí, mi gata cuando escuchaba un plastiquito de eso se volvía loca. Entonces, los mamíferos
tenemos esa capacidad de distinguir timbres, que es muy necesaria para sobrevivir. Aparte, los gatos maullan en tonos diferentes, cada uno maulla en su tono, pero siguen siendo maullidos reconocibles. Entonces tienes que saber reconocer las cosas independientemente de su frecuencia. Entonces lo que reconoce es la relación entre todas las frecuencias que hay en un maullido. Cuando ves que esa proporción es tal, dices, eso es un maullido. Pero y no solo ya la proporción, sino también la amplitud. Porque habíamos dicho que la amplitud cooperaba en la formación del timbre. Claro, exacto. Cuando hablo de proporción, sí, es la proporción de la frecuencia y la amplitud. Sí. Pero hablamos siempre eso de damos una frecuencia y una amplitud, vamos, F y A. Y todo lo demás son múltiplos de F y A. ¿Vale? En plan, F por 2 y A dividido entre 2 y tal. Entonces, eso por una parte. Tenemos eso en común con todos los mamíferos. Y eso por razones evolutivas seguramente muy buenas. Muy apropiadas. Willy se está riendo, no sé por qué. Y, pero por el juego del gorrito. Es que me ha puesto un gorrito, Antonio. Y luego, volviendo al tema de las ballenas y los aliens. Vale. No, los aliens balleneros. Los balleneros de la luna, de Futurama. Eso. Esa canción la hemos cantado más de una vez en este stream. A ver, es que no quiero, me estáis buscando. No le toques las palmas, Antonio. Somos balleneros, tenemos arpones y como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. Ahora. Ahí va. Eso era como lo de los hermanos Pinzones, ¿no? O una cosa de eso. No, esa no la vamos a vale. sí. Bueno, volviendo a los delfines. Hay experimentos en los que los delfines distinguen música de Beethoven de música de los Beatles. ¿Y cuál le gusta más? No me acuerdo, la verdad. Joder, era el dato fundamental, tío. No, pero simplemente les hacían asociar música de un estilo, porque eran canciones diferentes, eso era lo importante. Claro. Que sonasen muy diferentes los estilos, pero les pones canciones diferentes a ver si son capaces de categorizar. Y lo consiguen los cabrones. Entonces eso quiere decir que tienen un entendimiento musical los delfines. No les suena totalmente random, no les suenan a datos ahí sueltos, tal. Pero luego, en el caso de los delfines y las ballenas, que son especies muy sonoras, por así decirlo, para ellos eso tiene un componente verbal. Los delfines, por lo que tengo entendido, tienen nombre propio entre ellos y tienen dialecto, lo cual es una flipada. Bueno, pero si te pones a pensar, tiene sentido. O sea, si tú desarrollas un código en tu población, un código que digamos que es acordado, digamos, y que tiene un significado, es lógico que en otra población que está aislada, si se forman otro código entre ellos, pues difiera un poco de ese primero. Es como los idiomas. Sí, si lo dices así es exactamente igual que los idiomas, pero digo que es una movida en el sentido de que son animales tan sofisticados, como que tienen capacidad verbal de acordar un código. Quiero decir, eso es lo flipante. Sí, la formación del lenguaje ya es bastante sofisticada. Claro. Y por cierto, me parece que los delfines han llegado a aprender a decir cosas como Morefish y cosas así. No sé, no escucho eso. Eso creo que lo leí en Cosmos, de Sagan. Que educaron a un delfín para que dijera algunas palabras en lenguaje humano. Joder. Son capaces de producir algunos sonidos. No, sí. Pero por imitación, claro. O sea, igual que los loros. Sí, también había historias. Sí, igual que tú hablando polaco, Willy. Por imitación pura y dura. Por imitación pura y dura. Bueno, pero los loros no son conscientes de lo que están diciendo. Igual, el delfín sabe que esto sirve para pedir tal cosa. ¿Qué te crees tú que Willy hablando polaco es consciente de lo que dice? Correcto. Y sobre con cariño, ballena, Willy, con cariño. Sobre la ballena. Necesidad de saber polaco. Ninguna. La canción de las ballenas es un bucle. Bueno, no, es un bucle pero con alteraciones. Como que van desde el principio al final contando una historia o algo así. Y luego vuelven al principio y a lo mejor cambian sutilmente algunos elementos, pero se van más o menos repitiendo. Entonces, como las sevillanas. Por ejemplo, puede ser eso.
Pero no sé, igual están contando alguna historia del viejo mundo. Están contando antiguamente el mundo, antiguamente las ballenas dominábamos el mundo y ahora están los putos humanos. Y son como una biblioteca, rollo como en... Y ahora están los putos humanos, las ballenas dominábamos el mundo y ahora están los putos humanos. Humanos, sí. Pero horas creo que duran, ¿eh? No, sí, y en el Rocío también se tira un ratillo cantando. Entonces, volviendo a la pregunta, que ha sido tu madre, ¿verdad? Sí. Bueno, que luego tú la has refraseado de cómo podemos estar tan seguros de que los alienígenas nos van a entender. Sí, era una pregunta y yo lo he convertido en un comentario. Yo creo que si los delfines son capaces de distinguir Beethoven de Mozart es que tienen un grado de aptitud musical que todo lo que necesita es el tipo de oído logarítmico, que es creo el necesario para reconocer timbre, y tener ¿cómo se dice en español? Un attention span, como ser capaz de prestar atención constantemente a algo. Que igual un gato y un perro se distraen más fácilmente como para seguir del todo bien, aunque a veces se ven que a un gato o a un perro le gusta una música. No es... Sí, otra cosa es que les agrade, que es un poco a lo que iba yo. Mi madre probablemente no iba por ahí, pero yo sí, o sea que el hecho de que saquen, digamos, las mismas conclusiones a partir de esas frecuencias. O una cosa es que sepas distinguir los diferentes timbres, ¿vale? Otra cosa es que para ti, o sea, que le puedas sacar un sentido a eso. Sí, que como eso dicho, que hablábamos antes, de que causa la tensión, ¿no? Porque esa tensión y luego liberación sea al revés a un gato. Y eso tiene que ver con nuestra evolución. No. Eso no creo que sea tan discutible, lo que es tensión y lo que no. Como si algo está desafinado o no. Eso creo que es objetivamente medible. Que hay más tensión en ciertos acordes que en otros. Hay más estabilidad en esto que en esto. No sé, o que hay más estabilidad en esto que en esto. Sí, pero por esa manutención de las proporciones matemáticas que hemos comentado, ¿no? Exacto. Exacto. Ahora, si a ellos esto les sonará más alegre que esto, bueno, no lo sé. De todos modos, tampoco alegre y triste son exactamente las palabras ideales para definir esa sensación tan concreta. Esa es una simplificación que usamos para explicar tercera mayor, tercera menor, pero sí, la sensación de consonancia y disonancia, ellos pueden ser tolerantes a más disonancia que nosotros. Puede variar un poco eso, o mucho, pero estarán de acuerdo en que una octava es más consonante que el armónico un décimo. Vale. Bueno, yo creo que nos estamos ya quedando sin tiempo. Cierto. ¿Alguna conclusión final, José, de cuál sería el mejor método para convencer a los alienígenas de que no nos exterminen, utilizando el tercer armónico o el cuarto? Exacto. No, volviendo a lo de antes, si vienen a nosotros a ver, Fran, ¿por qué querrían exterminarnos? No sé, quizás... Si nos exterminamos nosotros mismos. Que yo conozca... ¿Qué? Quizá la vida es un recurso bastante preciado y nos quieren almacenar en museos. No lo sé. Que la vida sea un recurso, pero vamos a ver, son capaces de venir aquí desde yo qué sé. Sí, no, si bien estamos jodidos, José, no hay por qué discutir eso. O sea, estamos a su merced. Porque tecnológicamente van a ser superiores que nosotros, así que ellos decidan cuando vengan así. Y ya no me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién fue, pero hubo alguien, igual José lo sabe porque tiene más experiencia en esto de los extraterrestres y tal, ¿no? Pero hubo alguien, creo que fue un científico o tal, que dijo que si alguna vez el teléfono intergaláctico suena, mejor que no contestemos. Ya, eso creo que fue Hawking, ¿eh? Hawking, probablemente fue Hawking. Sí. Creo que fue él, ¿eh? Él sí era muy, muy pesimista con eso. Sobre los contactos, sí. Yo es que pienso lo contrario, porque, a ver, por ejemplo, lo que dice Fran, de que la vida es un bien muy preciado y nos quieren meter en un museo. Para eso, con raptar a un par de humanos tiene suficiente.
Pero bueno, quizás por temas de competencia, de acaparamiento de... No lo sé, José. Hay muchas teorías, te las puedes mirar. Luego, aquí estamos hablando de música. Estaría La bien matemática que de la llegaran y música. dijeran, llevadnos ante vuestros líderes, ¿no? Pero bueno, yo creo que No nos sabemos cómo llevamos... sentir vergüenza o... Claro, entonces luego ya habrá que mirar si el líder sabe cantar o no. Pues, Yo creo que nos quedamos también con una conclusión esperanzadora de que hay un lenguaje universal que es la música basada en... O que puede haber un lenguaje universal que puede ser la música, que por lo menos se basa en unos principios físicos que en principio deberían de ser comunes a un universo común. Exacto, deberían ser universales. Claro, no sabemos... Si ese universo es común, porque luego si empezamos a ver que hay multiversos y historia, ya ahí no sabemos. Bueno, si ya son seres interdimensionales, ya eso... Igual vienen a dilatarnos los chakras. Hablando de, no sé si quedará... Haz promoción, José. Aprovecha que estamos al final. claro, Promoción. promociona que te quedas sin tiempo. Yo no sé si sigue oyéndonos nadie o nos hemos quedado nosotros Sí, solos. hombre, sí. Sí. Mucho mejor de lo que yo me 15 esperaba. espectadores. Wow. Había 18. No, nada, que estoy tocando ahora en un grupo que se llama Taramay. Taramay, que es un pueblo que hay por alrededor del Muñécar. Es una cortija, son 4 cortijos ahí. Mike. Buena playa, buena americano. industria romana de Sazón, ¿no? Taramay. Vale. Taramay. De hecho, tenemos una página en Facebook sin ningún material, pero si queréis estar al tanto, id a darle like. Y vamos a tocar el 13 de junio en la Lolaina. La Lolaina, que es un local en Durcal que está muy apañado. Y lo vamos a hacer con actores de teatro, van a venir bailarines de buto también. Y va a estar muy bien. ¿Vais a tocar música sacra, José? Igual tocamos una canción sacra. Muy bien. Wow. Esa en concreto no es mía. Y luego, a mí me gusta mucho hacer canciones. Nunca las he podido grabar bien, pero tengo un SoundCloud, José Barragán Sabio, SoundCloud /José Barragán Sabio, donde voy poniendo cositas que hago. Son realmente ensayos, trozos, porque nada está del todo bien grabado, pero bueno, ahí está. Bootlegs. Y tengo bootlegs. Y tengo un canal en YouTube que también se llama José Barragán Sabio. Por cierto, cuidado que en YouTube hay otro José Barragán. Rechaza imitaciones. Que también es músico. Entonces rechaza imitaciones. Buscad José Barragán Sabio, que por eso me he tenido que poner el nombre completo. Y ahí solo tengo 2 cositas, porque tampoco he podido grabar bien. Tengo solo una canción que hicimos para convocar a músicos para una manifestación contra el Ayuntamiento de Granada. ¿Cómo nos gustan los ayuntamientos en este canal? Madre mía, tío. Por cierto, vemos a la concejalía y nos ponemos... Espérate. Ha tenido la amabilidad, Antonio, de pasar los enlaces a SoundCloud y YouTube por el chat, así que si los queréis, ahí están. Sí. Y hablando de ayuntamientos, el ayuntamiento de Maro, porque en nuestro grupo hay una chica que vive ahora en Maro, el ayuntamiento de Maro, no sé si sabéis que toda la tierra entre Maro y Nerja, todo eso es de la familia Larios. La familia Larios, que por cierto tiene una estatua en Málaga, que durante la guerra civil terminó debajo del mar, y luego durante el franquismo se recogió esa estatua y se volvió a poner en su sitio. Bueno. Para que quede claro. Esperemos que vuelva al mar. No, pues, ¿son esos los terrenos en los que se quiere hacer el campo de golf este? A eso iba. Y el Ayuntamiento de Maro, de Nerja, en todo caso, lo acaba de aprobar el plan ese. Y quieren construir un campo de golf que echaría a mucha gente que, bueno, está en la tierra aquella de alquiler, pero trabajando como agricultores, y también entraría en parte dentro de un parque natural. Pero sobre todo es un terreno que si lo ves, porque estamos haciendo la mitad de los ensayos en Taramay y la otra mitad en Maro, si ves aquel terreno no entiendes cómo puede entrar un campo de golf en un terreno tan irregular, tan montañoso. Es simplemente una... Y sobre todo hay que pensar en los Cádiz yendo por la pelota cuando se les caiga por el acantilado, ¿no? Son los grandes afectados del proyecto. Pero ¿y la de hoyos que nos vamos a echar qué? Bueno, nada. Al final, un campo de golf no deja de ser algo bien social. Social. Claro, aprovechado por la gran mayoría de la población.
No, al final no va casi nadie al campo de golf. Entiéndase la ironía. Ah, no. Es como este canal, que he visitado por la gran mayoría de la población. También. Exacto. Pues Jugadores de golf. José, espero que te lo hayas pasado muy bien. ¿Tienes Me lo he pasado. alguna promoción, algo más que incluir? O... Bueno, lo importante de todo es que yo ahora estoy empezando a dar clasecillas de música y tal. Eso, ahí vamos. Que nada, que me escribáis. También podéis escribir a josebarragansabio@gmail.com. Vale. Y nada, toco fundamentalmente la guitarra, pero puedo enseñarte también teoría musical, armonía, o incluso ahora le estoy dando a los dos, a estos dos con los que toco, les estoy dando clases de piano, que es una experiencia que nunca había hecho. Y está yendo bien, sorprendentemente. No sé qué más. Nada más, espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado muy bien y nada, que me gustaría volver algún día y contaros más en detalle, porque hoy nos hemos quedado muy en la superficie. Y de hecho no he usado ni la mitad de los trucos que tenía aquí programados. ¿Queréis escuchar uno más? Venga. Venga, Mira. por track. ¿Había escuchado alguna vez una El canto de la trucha. el canto de la trucha? En la época- ¿Cómo era el nombre del instrumento ese que era una madera golpeada? ¿Una chalapa o algo así? Una chalaparta. Chalaparta, yo me quedo con eso. Es un instrumento vasco, es como un xilófono, pero en plan vasco, o sea, gigante. no, o sea, con tronco. no saben hacerlo de otra forma. Claro. ¡Opa! Vale. Imaginad una sierra radial arrancando o una moto arrancando. Pero lo Vale. vamos a ver a cámara lenta. Mira, ahí se ha puesto la boina. Chapela. Vamos a coger un sonido algo así como este. ¿Lo oís? Pum, pum. Ok. ¿Vale? Y lo vamos a ir acelerando. Le vamos a poner un envolvente que vaya acelerando la frecuencia poco a poco y vamos a ver cómo lo que inicialmente son golpes se convierte en una nota. Para ver cuál es la... Hay una relación curiosa entre ritmo y sonido. Vamos a empezar muy bajito. ¿Escucháis? Pum, 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 pum. Eso es como cuando se te cae una pelota de ping-pong o algo, ¿no? Algo Claro. así. Y ahora ya no lo percibes como individuo, sino como una textura ya. Hemos arrancado la avioneta. Se escucha muy leve, muy bajo, ¿eh? También te lo digo. Ya no. Se intuye, la se verdad- intuye. Sí, es una avioneta, totalmente. Pero debo decir que el sonido que más me ha gustado ha sido el de Contact, ¿eh? El de Contact Ya, tío. Está guapísimo Es tremendo. sonido que le pusieron. Puedo hacer también el sonido del mar ahora luego. Pero bueno, no, a ver. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, eso sí te lo digo. Bueno, lo que ha empezado siendo como un golpecito se ha terminado convirtiendo en un tono. Ahora. Pum. Ujú. O sea, ahí vemos como un golpe repetido puede llegar a convertirse en una frecuencia. Esto que me recuerda un poco a Whiplash, ¿no? Cómo empieza. Otro peliculón, tío. Que la vi el otro día y en otro momento con más tiempo lo comentamos, pero joder. Pero la vista es porque yo te la recomendé. Claro, hombre, claro. Mereció la pena, ¿verdad? Recomiéndame pelis de ciencia ficción, que me mola la temática siempre. Yo es que, Para eso el anterior episodio del podcast. efectivamente, te recomiendo que te lo... No, venga, perdime alguna para esta noche. Para esta noche, bueno, si tienes Amazon Prime, ya que estamos en la plataforma morada y es de Amazon, Pelota. La plataforma morada. No, pero yo veo todo. Entonces, Nightcrawler, ¿vale? Nightcrawler. No es ciencia ficción al uso, es ficción, pero es como una persona sin escrúpulos puede llegar a donde se lo plantea. Pero hay gore. Que no aguanto el gore. Mm, Unas gotitas. a ver, gotitas. No. A A ver, ver, hay pelis
Te diría alguna más, pero es que así a bote pronto, las que estoy recomendando últimamente es Whiplash, como ha dicho Guille, Nightcrawler, y es que ahora mismo no caigo. No caes en otro. Eso está. Y este canal, que también es bastante ciencia ficción, de vez en cuando. Yo le recomiendo mucho a Willy que lea Marte Rojo, porque él está como muy en contra de la idea de la terraformación de Marte, la asocia a Elon Musk. Y yo flipé desde que leí esa novela. Son 3, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Solo leí las 2 primeras, porque me enganché tanto que no me atrevo a empezar el tercero. Tío, bueno, o sea, no hemos conseguido acabar con el COVID, no hemos conseguido acabar con la pobreza en este planeta. Ya estamos queriendo transformar Marte en la Tierra. Bueno, ahí... Vamos a resolver el cambio climático primero y ya después... Bueno, una apuesta, hay que doblar oportunidades. Quizás se vaya a la mierda la Tierra y ahí está la Marte. Mira, José, hablando de Marte y tal, se me ha venido una que vi. Ha sido un taquillazo en China, ¿vale? Una peli china. Se llama La Tierra Errante. La Tierra Errante. Está basada en unos libros de un escritor chino, que es una trilogía, creo que es. Se llama La Tierra Errante. Ajá, y la idea es que algo pasa en el sistema solar, que el Sol ha crecido ya demasiado y no permite a la Tierra estar bien, y cogen montan unos cohetes en el planeta y se van a otro sistema solar con el planeta, ¿sabes? Hostia, pero eso tiene un libro Saramago que se llama La Balsa Errante o algo así. No lo sé. Es como que la península ibérica se separa de Europa y va como flotando por ahí. Sí, no. Bueno, pues un poco como a mí me encantaría que nos fuéramos ahí a Latinoamérica, por ahí, a la mierda Alemania, por una puta vez. Perdón, a tu tierra de acogida, Fran, pero que nos van a matar. Nos van a dejar como Grecia. Vamos a dejarlo aquí, José. Bueno, espero que pues esto ha sido todo, amigos. Espero que lo hayáis pasado muy bien, gente. Nosotros sí. Gracias por estar aquí, José. Recordad que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast, que nos vemos en 2 semanitas. Y nos vamos a ir con Skynet, nuestro compañero y amigo, que lo tenemos por ahí en Sea of Thieves. Que tengáis 2 buenas semanas, que os lo paséis muy bien, que os vaya bien las cosas. Y hasta luego, gente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.